24 horas a la hora. 4 de la tarde con 2 minutos, estamos de regreso con las noticias en Canal 24 Horas. La Compañía de Jesús decidió expulsar al sacerdote Felipe Berríos y prohibirle todo contacto pastoral con menores de edad por un plazo de 10 años. Esto tras haber sido denunciado por hechos de connotación sexual en el año 2022. Para profundizar en este tema y analizar sus alcances, estamos ya en contacto con Marcial Sánchez, experto en historia de la Iglesia Católica. Marcial, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marco. Gracias a ustedes por esta invitación. Marcial, primero quisiera consultarle por la situación en la que queda finalmente Felipe Berríos. Hay que recordar que luego de las denuncias se toman algunas primeras medidas. Por ejemplo, en el año 2022 se suspende de sus funciones sacerdotales. ¿Qué implica esta nueva decisión por parte de la Compañía de Jesús y qué consecuencias va a tener en Felipe Berríos? Bueno, la verdad que Felipe Berríos es un sacerdote desde los 21 años. Con esta nueva, y además jesuita, con esta nueva decisión del provincial general de los jesuitas, lo expulsa de la congregación, es decir, de la orden. Por lo tanto, ya no es jesuita, ¿de acuerdo? Pero no es porque él no quiera, sino porque lo expulsan. Y lo expulsan según los antecedentes que tenemos a través del comunicado por abuso, ¿de acuerdo? Por abuso de menores. Y también, por otro lado, a través de lo que dice el Dicasterio de la Fe, a él lo colocan, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, a él lo dejan 10 años sin el ejercicio público de sacerdote. Y lo más grave aún, que no puede acercarse a menores de edad en cualquier índole pastoral. Es decir, estamos frente a una persona que, a la luz de todos los antecedentes que llegaron a través de las investigaciones mandatadas por el provincial nacional y después general, para poder ver si efectivamente las denuncias de Felipe Berríos no es que sean verosímiles, sino que son reales, ¿de acuerdo? Llegaron a ese convencimiento y por eso lo expulsan del mundo jesuita y además le coloca el Vaticano la sanción que yo te expresé. Claro, ahora esto también tiene hay otro aspecto también, que es el aspecto judicial que se llevó a cabo aquí en nuestro país, y en el año 2022 se decretó el sobreseimiento de las acusaciones post-2005, los hechos que habrían ocurrido después del año 2005. Se sobresee y finalmente lo que indica la magistrada es que si es que los hechos fueran ciertos, no serían constitutivos de delito. Esto viene a contrastar de cierta forma con lo que se lleva a cabo por parte de la investigación canónica también. ¿Ahí cómo podemos interpretar esta situación? No, lo que pasa es que hay que entender acá, para que la gente se ubique. La Iglesia Católica tiene lo que se llama el derecho canónico. Y el derecho canónico tiene un cambio en el año 2021 con respecto a estos temas en lo particular. Y genera y dice las sanciones que se tienen que ejecutar. La sanción más grave que se le puede provocar a un sacerdote es la expulsión del sacerdocio, ¿de acuerdo? Y en el caso de Felipe Berríos, lo que están haciendo en esta instancia es dejarlo, ¿de acuerdo? Sin la posibilidad de ejercer como sacerdote. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que hoy día tiene la Iglesia Católica? No necesariamente son los mismos antecedentes que vemos en el aparato público. Hay que recordar que en el aparato público Felipe Berríos se autodenuncia, que una de las fórmulas, de acuerdo, de muchos sacerdotes que fueron acusados, de acuerdo, se autodenuncian. Porque tú sabrás, si lo puedes corroborar con un penalista, es muy difícil constatar el hecho de abuso después de tanto tiempo. Entonces es bastante simple, ¿de acuerdo? Yo me autodenuncio, muchos sacerdotes lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Obviamente que es sobreseído, pero es sobreseído también, tengo entendido, por una sola causa. Claro, aquí no la estamos que hablando de una es posterior al persona. 2005. Claro, estamos hablando de una persona, estamos hablando de 8 personas. Es decir, por favor, una cosa es cuando uno le dice, bueno, esta persona abusó de una persona, pero cuando yo tengo que hubo un abuso de 8 personas, 7 personas más un caso que llegó directamente a Córdoba, donde el Obispado de Córdoba, a través de la persona pertinente, de acuerdo que fue designada por el Vaticano para la investigación, la lleva adelante, hay un testimonio que llega allá. 8 personas. Entonces, estamos frente a hechos que
tienen una connotación de carácter sexual, ¿de acuerdo? Que perfectamente hoy día el aparato público podría asumir según lo que considere poder hacerse parte también, de poder hacer una investigación y ver efectivamente lo que pudo haber sucedido. Lo que puede pasar también es que alguna de las víctimas o algún grupo de estas víctimas, ¿de acuerdo?, asuma que es necesario, ¿de acuerdo?, presentar nuevamente los antecedentes al aparato público. Mira, acá hay dos temas que dice el comunicado, porque siempre toda la prensa ha dicho hoy día hay un comunicado, pero hay una frase, ¿de acuerdo? Yo creo que para poder clarificar, Marco, habla de solicitación. Una cosa es, ¿de acuerdo?, el pecado del sexto mandamiento. Bueno, el pecado del sexto mandamiento es todos los pecados que van en contra de la castidad, de acuerdo a un sacerdote. Cuando tú dices en contra de la castidad, bueno, significa que este sacerdote hubo connotación sexual, ¿de acuerdo? Si no, no se le sancionaría en eso. Pero, ¿sabes? El más complejo es la solicitación, porque es un delito que se atribuye básicamente a los sacerdotes católicos que se aprovechan de la intimidad que impone la confesión. ¿Eso en qué En consiste la base solicitación? a requerimientos sexuales, ¿de acuerdo?, de un feligrés. ¿Qué significa eso? Significa que en la confesión el sacerdote, ¿de acuerdo?, requiere, ¿de acuerdo?, sexualmente a un feligrés o realiza tocaciones. Y estamos hablando, eso es grave. Y te voy a explicar por qué. Es grave, ¿por qué? Porque él utilizando, ¿de acuerdo?, su atuendo de sacerdote, obviamente él está en un estado, para el mundo católico, el confesarse es de suma importancia, porque uno se confiesa en conciencia, ahí es donde se atribuye el abuso de conciencia, el abuso de poder y el abuso sexual. Ahí está el tridente, en la solicitación. Cuando el Papa decía que en la iglesia chilena habían esos tres elementos, tiene que ver con este tema. Y este tema aparece en el comunicado, no lo había visto en otros comunicados. Por eso que yo lo considero que este es grave, ¿de acuerdo? Y es grave, ¿por qué? Porque se tiene que haber demostrado que efectivamente Felipe Berríos tiene que haber abusado de personas bajo esa connotación, ¿de acuerdo? Que es la connotación de la confesión. Y eso creo yo que tiene un problema un poco más allá. Mira, el otro tema que yo observo acá con respecto a Felipe Berrío es una persona conocida, una persona que a Claro. muchas hasta el día de hoy asumen que es muy difícil, de acuerdo, que él hubiese hecho. Sí, pero ¿sabes? A mí en lo personal, Marco, después de ver tantos casos y tantas situaciones y haber estudiado, hay que ser bien racional. Una cosa es lo que él dice, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la que él hace. Yo puedo ver que efectivamente Felipe fue una persona que levantó un techo, uno de los que levantó un techo para Chile, en fin, siempre ahí con la gente más humilde, levantando voces, de acuerdo, de los sin voz, sintiéndose perseguido de ciertas comillas casta religiosa. Bueno, todo eso, pero ese es un tema. Pero ese personaje, además de eso, era un abusador. Entonces, hoy día yo estoy hablando de ese personaje, del personaje que abusó. Por lo tanto, acá hay una doble cara. Y esa doble cara tiene un doble hito de gravedad, porque una persona que vivía bajo una no realidad. Y eso es peligroso, ¿eh? Es peligroso ese tipo de personas en la sociedad. Claro, podemos entender entonces que con esta decisión que finalmente se comunica por parte de la Compañía de Jesús, da crédito a la versión de las víctimas y acredita esta verosimilitud. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta decisión? ¿Qué actos habría cometido Felipe Berríos y los que llevan finalmente a tomar esta decisión a la Compañía de Jesús? Esta drástica decisión, la expulsión de la Compañía de Jesús y también esta prohibición de acercarse de manera pastoral a menores de edad en un plazo de 10 años. Mira, lo que pasa es que en cualquier investigación el dar crédito es creerle a las víctimas. Siempre cuando se presentan estos casos, nadie, ninguna víctima. Mira, al margen, hay una investigación que dice que solo el 2% de las víctimas a nivel mundial es una falsedad.
Por tanto, tú tienes un 88% de las víctimas que dicen la verdad. Nadie se va a estar prestando para estar contando que un sacerdote, además de esta connotación de este personaje, de acuerdo, fue y me abusó. O llegó a mi casa, ¿de acuerdo? Y se hizo amigo de mi familia, ¿de acuerdo? Y en base a ese contexto abusa de mí cuando yo tenía 14 años. Es decir, de ese nivel estamos hablando. Entonces, cuando tú entras en esa dinámica, obviamente a la luz de los antecedentes que se tenían o que se tienen hoy día, se toma esta decisión. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Obviamente que están eso dentro de lo privado, y yo ahí me mantengo también. Uno puede conocer ciertos antecedentes y efectivamente uno puede dar cuenta de la realidad de los antecedentes a la luz de las familias que uno puede conocer, pero, ¿de acuerdo? Obviamente que está en el ámbito de lo privado. Ahora, cuando uno dice el ámbito de lo privado, para que la gente nos entienda, no es porque se quiera develar una situación tan dantesca, tan horrorosa, tan horrible, ¿de acuerdo? Tan deleznable, no, sino es por las víctimas. Hay que recordar que una persona, ¿de Sin duda. acuerdo?, abusada por un sacerdote, le cuesta mucho, mucho poder rehacer su vida. Tenemos testimonios de personas abusadas, en el caso, bueno, de salesianos, en fin, de otras congregaciones, de acuerdo, que han abusado de menores, y la verdad que las víctimas dicen hasta el día de hoy que a ellos les ha costado mucho recomponerse. ¿Saben por qué? Porque el mundo católico, o mejor dicho, Chile, eh, en la época que estamos hablando, tú le crees al sacerdote, el sacerdote entra en tu casa, tú le entregas, ¿de acuerdo?, al sacerdote tu cariño, le entregas tu amistad, ¿de acuerdo? Y él te responde con abusar a uno de tus hijos. Y eso es grave para la familia. Por eso es que hoy día tenemos 8 familias, porque no solamente una persona, ¿de acuerdo? Aquí repercute por lo menos, a lo menos en 8 familias. Son muchas personas, ¿de acuerdo? Que se han visto involucradas en el dolor de estas víctimas. Yo sinceramente creo, yo lo dije cuando esto sucedió, cuando partió, yo dije, yo espero por la altura de Felipe que se coloque en el signo del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que se cuenta lo que hizo. Y ahí él se autodenunció. Bueno, ahí yo dije, bueno, estamos en otro camino. Él está tomando otro camino. ¿De acuerdo? Claro, el camino que él está tomando es tratar de limpiar su nombre. El problema es que a la luz de lo que él eligió desde los 21 años hasta ahora de ser sacerdote, no hay mucho que limpiar, a la sensación, más aún cuando a ti te están expulsando de tu propia orden religiosa, donde están tus hermanos de caminar, y estos hermanos de caminar te están diciendo, perdona, tú no cumples con los preceptos de acuerdo para ser uno de los nuestros, porque uno de los nuestros, hoy día lo que necesitamos es gente correcta, de acuerdo, gente moralmente intachable a la luz de la iglesia que estamos viviendo, y tú no lo cumples, fuera. Y Claro, por Marcial, otro ahora lado, el hablemos también, dicasterio de perdón, la fe, dime. sí, de la situación en general de la Iglesia Católica en nuestro país, a nivel mundial también, hablando de los abusos sexuales que se han cometido y que se han conocido en las últimas décadas aquí en nuestro país. Tuvimos uno de los casos más emblemáticos, caso Caradima, por ejemplo, O'Ryan, y una gran cantidad de situaciones que dan cuenta de que dentro de la Iglesia Católica o en contextos que rodean a la Iglesia Católica se generan este tipo de hechos en las que personas en una situación de poder, de ventaja quizás, por llamarlo de alguna forma, frente a otra persona, ejerce un tipo de abuso que genera este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se ha hecho por parte de la Iglesia Católica? Y no sé si es que considera usted que se ha logrado con el tiempo evitar este tipo de casos desde la propia jerarquía de la Iglesia Católica. Mira, la verdad que el Papa Francisco cuando llama a la conferencia episcopal en su momento, estamos hablando de 2018, 2019, y les dice que hay abusos de poder, abuso de conciencia y abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica y que ellos mismos han quemado papeles y que ellos son cómplices, es grave, grave. Fue tan grave, de acuerdo, que provocó un remesón. Nadie creía este tema, en fin. Fuimos muy pocos los que sacamos la voz, pero muy pocos los que sacamos la voz desde la academia, yo me cuento. Y la verdad que desde ahí se ha caminado. ¿En qué sentido? Han habido cambios de obispos. Los obispos colocaron sus cargos a disposición, Sí. varios de ellos fueron cambiados.
varios de ellos fueron juzgados, es decir, fueron imputados. En Chile hay que recordar que hubo un fiscal, el fiscal Emiliano Arias, que levantó todos estos casos y de la noche a la mañana apareció un ardid con respecto al fiscal Arias, que después nos dimos cuenta que él salió sobreseído de todo, pero separaron los casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Chile es un país en donde el abuso está puesto en la mesa. Y yo creo que dentro de la Iglesia Católica sí hay obispos. En la Iglesia Católica hay varios sacerdotes, hay varias religiosas y laicos que quieren que esto cambie. Pero sabes que todavía falta mucho. ¿Y Sin sabes por duda, qué falta mucho, Marcial, Marco? claro. ¿Sabes por qué falta mucho, Marco, para poder redondear la idea? Porque en Chile no se ha hecho una investigación, ¿de acuerdo?, lo suficientemente seria. Hay investigaciones serias, creo que la Católica hizo una buena investigación, ¿de acuerdo? No, pero investigaciones serias de un grupo de personas, ¿de acuerdo?, que esté al alero de la Iglesia Católica o fuera de la Iglesia Católica, como lo han hecho otros países, y mirar esto a larga duración. Nos vamos a Sin dar duda, son cuenta desafíos que quedan serios pendientes problemas en en la esta materia. formación, en fin. Eso Claro. falta por hacer. Cuando eso no se haga, si eso no se hace, vamos a estar al debe y vamos a seguir apareciendo casos, ¿eh? Sin duda. No te quepa Marcial duda, Sánchez, habiendo queremos casos. agradecer esta conversación con Canal 24 Horas, experto en historia de la Iglesia Católica. Muchas gracias por esta conversación. Que esté bien. Buenas tardes. No, muchas gracias, Marco. Buenas tardes a ustedes. Que estén muy bien. Adiós.